Gente, ¿qué personajes son absurdamente poderosos en su universo, pero tienen debilidades muy grandes o estúpidas? E incluso tú, sí, tú podrías llegar a derrotarlos. Bueno, más o menos. Pues aquí te traigo la parte 2 de esta saga de videos. Pero tranquilo, la puedes ver sin ningún problema y si no has visto la 1, después vas a verla. Desde el hombre que es como un otaku, es decir, no se baña, hasta la mujer que adora que la aten en la cama. Vamos allá. Número 5. Roy Mustang de Full Metal Alchemist Brotherhood. Ahora bien, antes de su debilidad, vamos a explicar un poco cómo funcionan los poderes de este personaje porque hay gente que olvida ciertos matices. De primera, sus guantes son bastante especiales. Están hechos de un tejido llamado ignición, que básicamente cuando Roy chasquea los dedos, crea una pequeña chispa. Además, estos guantes tienen unos círculos de transmutación que le permite controlar la dirección y la intensidad de las llamas a través del control del oxígeno, subiendo o bajando los niveles de este y de esa manera provocando explosiones más o menos potentes, siendo el único personaje capaz de manejar este tipo de alquimia, ya que su creador solo pasó esta información a Roy porque vio que era una persona con valores y honor y a su hija Riza, pero Roy borró esta alquimia del mundo, por así decirlo, quemando la espalda de Riza, ya que ahí estaba la información sobre esa alquimia. Ahora bien, ¿cuál es la debilidad de este personaje? Pues un mal día, un día lluvioso. Sí, una buena lluvia lo puede dejar completamente inútil, ya que si los guantes están mojados no habrá chispas y sin la chispa no puede hacer nada. De hecho, de manera canónica, tanto sus subordinados como colegas se burlan de él porque cuando hay lluvia es completamente inútil. Técnicamente con una manguera deberías joderlo, pero tiene que ser bastante potente porque si no te va a calcinar antes. Técnicamente si le robaras los guantes también le joderías bastante, pero bueno, es más gracioso lo de la lluvia. Es decir, básicamente Roy Mustang, si se encontrara en Inglaterra teniendo en cuenta que ahí siempre está lloviendo, no valdría absolutamente para nada. Pero bueno, ¿quién quiere ir a Inglaterra? Pasemos al número 4. Número 4. Magellan de One Piece, y su debilidad es bastante guarra y sucia. Ahora verás por qué, pero antes voy a explicarte sus poderes. Magellan es el jefe de la prisión de Impel Down y uno de los personajes más poderosos del gobierno mundial. Mucha gente lo pone al mismo nivel que los almirantes. No sé qué tan real es esto, quizás se va un poquito de madre, pero no debe estar muy lejos, ya que de hecho él solo pudo derrotar a toda la banda de Kurohige. Es verdad que en aquel momento la banda no estaba tan en su prime como están ahora. Su fruta es la Doku Doku no Mi, la paramecia del veneno. Obviamente, como dice su nombre, le permite controlar los venenos. Puede expulsar venenos como si fueran ráfagas, crear humos tóxicos, una especie de armadura corrosiva o incluso transformarse en una especie de hidra venenosa con varias cabezas, y puede controlar todo tipo de venenos, hasta venenos paralíticos, neurotóxicos y seguramente una gran variedad más que no conocemos, ya que no hemos visto tantas peleas de este personaje. Vamos, es un enemigo que solo con el hecho de tocarlo te puede llegar a matar, y en las peleas largas además aún tiene más ventaja porque básicamente el ambiente se vuelve tóxico simplemente con su presencia, lo cual es bastante malo para sus aliados. Ahora bien, ¿cuál es su debilidad? Bueno, pues en gran parte debido a su fruta, Magellan sufre bastante de problemas estomacales. De hecho, se pasa más o menos alrededor de 10 horas diarias en el baño, ya que su sistema digestivo se resiente bastante. Y seguramente pensarás, no suena tanto como una gran debilidad. Bueno, pasarte casi la mitad del día en el baño cagando, yo creo que sí que es una gran debilidad. Vamos, si no me crees, piensa en aquellas veces que has llegado a tener pues probablemente una diarrea de estas más o menos fuerte y lo que te jode en tu día a día, que básicamente pues te obliga a quedarte prácticamente en casa porque si no te vas a cagar en mitad de la calle. Pues imagínate eso mientras que estás luchando contra un tío o varios a la vez debido a tu trabajo. Sin duda es una debilidad bastante gorda y además que no la puedes evitar. No te toca otra que ir al baño. Número 3. Baldur de God of War. Este dios, a diferencia de la contraparte mitológica, es extremadamente agresivo e incluso un pelín sádico, aunque tiene una explicación. Mientras que su parte mitológica era un dios extremadamente querido, de hecho el favorito de muchos, en el caso de la mitología, hijo de Odín y Frigg, mientras que su contraparte de los videojuegos es hijo de Odín también, pero en este caso su madre es Freya. Y al igual que Frigg, Freya también quiso proteger a su hijo, pero en este caso con un hechizo que lo volvió invulnerable a todo tipo de armas, salvo una pequeña cosita. Eso sí, este hechizo tuvo una parte mala. Al volverlo invulnerable a prácticamente a todo, esto hizo que Baldur no sintiera emociones, como que viviera muy aislado, lo que le provocó básicamente su locura. Ojo, Baldur como tal sí que puede sufrir daño, por así decirlo, si no los golpes de Kratos. Obviamente cuando tú lo golpeas siendo Kratos, pues le jode, pero lo que va a pasar es que no van a ser daños muy graves. Vamos, que tú le puedes dar de hostias, pero las implicaciones que van a tener esto en su cuerpo son prácticamente nulas. Esto, sumado a que no podía sentir básicamente emociones, lo hacía comportarse como un loco psicópata, y por eso buscaba la confrontación muchas veces, aunque en gran parte porque fue engañado por Odín, ya que este le prometió que si iba por Kratos se deshadría de esa maldición. Por suerte para Baldur y mala suerte para Freya, Atreus consigue apuñalarlo con la única cosa a la cual es débil, el muérdago. Atreus
Atreus creó armas de muérdago y por casi azares de la vida lo acaba apuñalando con esto, lo que provoca que su hechizo se rompa y ya no sea invulnerable. Obviamente sigue siendo asquerosamente fuerte, pero de pasar de ser un tío que puede recibir hostias de Kratos y una bestialidad y aún así ponerte de pie y seguir más o menos bien, a que, bueno, pues Kratos te pueda enviar al otro barrio, sin duda es una debilidad bastante destacable. Y así ponemos un personaje de videojuegos que tampoco está mal. Pero pasemos al número 2. ¡Ey! Antes que nada, ya sabes, comparte el videito para que lo vea más gente y comenta qué te está pareciendo el top o qué personajes hubieras puesto tú. Ahora sí que sí, sigue viendo el vídeo. Número 2. Arthur Boyle, de Fire Force. Mi personaje favorito de esta serie con diferencia, bueno, quizás después de la bombera musculosa, pero ese es otro temilla. Ahora bien, ¿qué tan poderoso es Arthur? Pues bastante. De hecho, es el rival de Sinra más empezar la serie, que al igual que él acaba en la brigada número 8 de bomberos, siendo también de tercera generación. Básicamente tienen control sobre el fuego y lo pueden crear de la nada. En el caso de Arthur lo manifiesta como una espada de plasma, y esto ya lo convierte en un personaje muy fuerte en su universo, ya que con esta espada puede cortar prácticamente todo. Y de hecho ya veréis lo que llegó a cortar Arthur en su prime. Arthur al principio no era tan fuerte, estaba a un nivel como Sinra, superior en algunas características, como ya digo, potencia de ataque, pero bastante inferior en cosas como la velocidad, en gran parte por cómo funcionaban los poderes de Sinra. Pero después de un entrenamiento con Benimaru y haberse encontrado a sus padres biológicos, que menudos padres, entre otras muchas cosillas, Arthur se hizo mucho, pero mucho más fuerte, al punto de poder enfrentarse a Dragon. Un tío que básicamente, como dice el nombre, era un dragón, no visualmente, pero prácticamente sin capacidades destructivas. Y Arthur luchó contra este tío, que ya digo, físicamente era un top tier, y lo acabó cortando por la mitad y un planeta incluido. Sí, Arthur pasó a cortar planetas. Pero bien, ¿cuál es su debilidad? Pues es la misma que lo hace poderoso, y es que Arthur está muy loco, bastante chalado, la verdad. Básicamente él se cree una especie de caballero medieval. De hecho, en algún momento de la historia recibe la espada sagrada de Inglaterra, es decir, Excalibur. Pero vamos, básicamente Arthur a más se crea su fantasía, a más sus aliados también le hagan quererse más su fantasía, engañándolo, elogiándolo como caballero, más fuerte se hará. Ahora bien, si lo haces ver la realidad, es decir, si básicamente lo llevaras a un psicólogo, Arthur se nerfearía, porque sí, a menos se crea un caballero, Arthur más débil es, y es bastante destacable, o sea, llega a ser mucho más débil. Así que sí, de manera canónica, cuando más loco está Arthur, más fuerte es, y cuando más cuerdo, técnicamente es más débil. En su caso, la locura le viene muy bien. Pero pasemos al número 1, o mejor dicho, la número 1. Número 1, Wonder Woman, de DC. Sin duda, una de las superheroínas más conocidas de la historia. Mejor dicho, la que más. Siendo una amazona, hija de Hipólita y de Zeus, por lo tanto una semidiosa. Un personaje absurdamente poderosa. En muchas versiones ha sido comparada con Superman, o incluso ha llegado a derrotarlo, teniendo capacidades físicas muy similares en fuerza, velocidad, también tiene una especie de super aliento, pero sobre todo siendo una gran luchadora, siendo entrenada en las artes marciales amazónicas, que incluye lucha griega clásica, estrategia militar, combate sin armas cuerpo a cuerpo, pero también con lanza, escudo, arco, pero además sabe judo, boxeo, karate, kenpo, entre otras muchas artes marciales. Además, para sumar a todo esto, Wonder Woman ha sido bendecida por algunos dioses, como por ejemplo Artemisa, lo que le permite comunicarse con animales. Técnicamente es inmortal al paso de tiempo, aunque tener pareja técnicamente la llega a hacer mortal, lo cual es bastante raro, pero esta no es su debilidad, es otra, bastante más rara. Pero sin duda una de las cosas más características de Wonder Woman es el lazo de la verdad, un arma que aparte de, bueno, funcionar como un látigo, y si ya un humano puede romper la barrera del sonido con un látigo, imagínate Wonder Woman, eso ya como tal ya duele, pero es que además, como dice el nombre de este látigo, pues si te ata con él, técnicamente no puedes mentir, en cierta manera te obliga a decir la verdad, es un poquito más complejo que esto, pero dejémoslo ahí. Pero hablando de lazos, ahí está su debilidad. No a día de hoy, pero en los años 40, su creador, William Moulton Marston, le puso a Wonder Woman una debilidad que era básicamente, si era atada por un hombre, perdía todo su poder. Sí, bastante extraño. Técnicamente esto funcionaba como una especie de crítica social y además el creador tenía cierto fetiche por el tema de las ataduras y estas cosillas. Además, como dato externo, es el inventor de la máquina que detecta las mentiras. En la vida real, quiero decir, sí, lo inventó él técnicamente. No es que funcione al 100%, pero es curioso que este tío creara esa máquina. Pero bueno, sí, que Wonder Woman en su momento perdiera todos sus poderes si la ataba un hombre, esto es lo importante, un hombre, es sin duda una debilidad bastante
bastante curiosa. Obviamente a día de hoy no la mantiene y hace años que no, porque, bueno, como os podréis suponer, sería bastante muy criticado por algunas partes de la sociedad. Pero espero que os haya gustado el vídeo, si así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso, que se vienen más tops, quizás otro tipo de videitos que estaremos debatiendo y seguramente os estaréis preguntando en la pestaña de comunidad para ver qué tipo de vídeos queréis. Ahora sí que sí, adiós.